En el pasado video, tratamos el tema, ¿es posible decir que no tengo pecado? En este distinguimos los pecados mortales y los pecados veniales. Concluimos que todo pecado, como ofensa a Dios, no debe ser pasado por alto. Las virtudes son algo que hacemos constantemente, y nos encamina a hacer el bien libremente y nos santifica cada día más. Por otro lado, el pecado, si se hace constantemente sin buscar maneras de evitarlo, se convierte en un vicio. Veamos qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1866. Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano, con Latio, y a San Gregorio Magno, Moralia en Job. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. Hablemos sobre cada uno de ellos, los vicios que crean y las virtudes que los superan y vencen. La soberbia es el pecado de creerse el mejor, de tener un desenfrenado orgullo por sí mismo, pensar que estamos por encima de todos los demás. Este pecado lleva al soberbio a menospreciar a Dios y a su prójimo. Para el soberbio no hay nadie más importante que él. La virtud para vencer la soberbia es la humildad. Ser humilde no significa ser ingenuo o débil, el mismo Jesús se da este calificativo. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Mateo 11, 29. Ser humildes es reconocer que todo lo que somos viene de Dios. La avaricia es el pecado de poner la confianza en las riquezas, las que se siguen acumulando, para dar un falso sentido de seguridad. Es la búsqueda desmedida de la fama y el poder. El avaro no escatima en los medios que utiliza para lograr su objetivo de ser rico, famoso y poderoso. La virtud para vencer la avaricia es la generosidad. Es la capacidad de sentir compasión por el que sufre necesidad y compartir con ellos de los que se tiene. El hombre generoso prosperará, y al que da de beber le saciarán la sed. El pueblo maldice al que acapara el trigo, pero cubre de bendiciones al que lo vende. Proverbios 11, 25 a 26. La envidia es el pecado de desear el estatus o las posesiones de los demás. Se vive en una constante competencia por superar al otro. Al desear lo que el otro ha logrado, pero no lo puede adquirir, surge el odio en el corazón del envidioso. La virtud para vencer la envidia es la bondad. Como nos dijo Jesús. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 45. Con un corazón lleno de la gracia de Dios, veremos con buenos ojos la prosperidad del prójimo, y viviremos en paz. La ira es el pecado que lleva el enojo a actuar, hiriendo al prójimo o a llevar un rencor en el corazón, odiando al otro. El enojarse es normal, es un sentimiento, que surge principalmente al experimentar algo injusto. Nos debemos enojar al ser testigos de actos que hieren y lastiman al prójimo. Debemos denunciar estas injusticias. Pero cuando llevamos el enojo al extremo, y al vernos heridos, perdemos el control y actuamos movidos por la ira, entonces es un pecado muy grave. La virtud para vencer la ira es la paciencia. Como nos dice San Pablo. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4, 2 a 3. Es en este contexto que las palabras de Jesús tienen sentido. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra, al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Lucas 6, 29. Sin tomar este mandato literal, ante las injusticias que suframos, no debemos responder de forma vengativa, con ira, sino devolver bien por mal. El insensato da libre curso a su mal humor, pero el sabio lo refrena y apacigua. Proverbios 29, 11. Finalmente,
el apóstol nos aconseja. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Santiago 1, 19-20. La lujuria, Santo Tomás de Aquino la define como el abandono de la razón por un placer desordenado de la carne, obviando la finalidad sagrada que tiene la misma. Como templos del Espíritu Santo, hemos de respetar nuestro cuerpo, y a través de él, darle gloria a Dios. Sobre este asunto nos habló San Pablo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados, ¿y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. 1 Corintios 6, 19-20. La virtud para vencer la lujuria es la castidad. El Catecismo de la Iglesia Católica define castidad en el número 2339. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. De aquí que los solteros deben abstenerse de tener sexo, los matrimonios deben ser fieles a sus parejas y los consagrados deben vivir su voto de castidad. La voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan del pecado carnal, que cada uno sepa usar de su cuerpo con santidad y respeto, sin dejarse llevar de la pasión desenfrenada, como hacen los paganos que no conocen a Dios. 1 Tesalonicenses 4, 3-5. La gula es el pecado del consumo excesivo de comida o bebida. Existe la frase, atribuida a Benjamin Franklin: Come para vivir y no vivas para comer. este pecado lleva a la persona a comer y beber, en este caso bebidas alcohólicas, de forma tan excesiva, que hacen daño a su cuerpo. La virtud para vencer el pecado de la gula es la templanza. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Romanos 13, 14. La pereza es el pecado de la comodidad. Lleva a cometer pecados de omisión, que es dejar de hacer un bien a los demás, el cual era posible realizar. Cada vez más las personas están cayendo en la procrastinación, seguir aplazando responsabilidades esenciales, por actividades sin importancia. La virtud para vencer el pecado de la pereza es la diligencia. De aquí la advertencia a los perezosos. Fíjate en la hormiga, perezoso, observa sus costumbres y aprende a ser sabio, ella, que no tiene jefe ni capataz ni dueño. Se provee de alimento en verano y junta su comida durante la cosecha. ¿Hasta cuándo estarás recostado, perezoso, cuando te levantarás de tu sueño? Proverbios 6, 6-9. Comprometámonos en cultivar las virtudes en nuestra vida, para evitar caer en los vicios de los 7 pecados capitales. Pidamos a Dios nos dé su gracia, para lograr una vida virtuosa. Dios te bendiga siempre.